Venezuela ofrece declaraciones. El presidente del 99 tuvo a bien darle majestad a lo que fue la proclama genial del libertador Simón Bolívar de crear un poder moral para velar por la ética. Nosotros agregaríamos también, con el paso de los años, defender la justicia, la paz, los derechos humanos de nuestra república. En función de ello, quiero destacar que en la reunión del día de hoy, este Consejo Moral Republicano, órgano del Poder Ciudadano, se va a pronunciar de manera clara e inequívoca ante Venezuela y el mundo en defensa de la integridad moral, ética del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sido víctima de una brutal, criminal y feroz campaña que no tiene antecedentes en el hemisferio occidental. Aquí pudo haber ocurrido, como sabemos obviamente, golpe de Estado contra gobierno legítimamente constituido, caso Salvador Allende en Chile, contra el propio Hugo Chávez en el año 2002 en Venezuela, en el caso de el mártir Salvador Allende, con consecuencias nefastas, terribles, que hasta ahorita sufre el pueblo chileno, culmina con su lamentable muerte y la instauración de una dictadura brutal, nazifascista de Pinochet. Pudimos haber conocido también de incursiones al margen de la ley, levantamientos armados financiados y promovidos por los Estados Unidos contra gobiernos también antiimperialistas, como el que ocurrió en República Dominicana en los años 60, el intento de acción contra Cuba, la Cuba de Fidel, Bahía de Cochinos, y así podemos realmente ir desglosando decenas de acciones. Yo pudiera también incluir el intento de incursión marítima queriendo reeditar lo que ocurrió en Bahía de Cochinos aquí en Venezuela, en plena pandemia, mayo del año 2021, la nefasta operación Gedeón, y así sucesivamente. Sin embargo, quiero destacarlo así, sin embargo, lo que ha intentado y no lo ha logrado porque ha tenido rechazo mundial el imperio estadounidense, es utilizar la farsa nefasta también, totalmente hipócrita de la lucha contra el narcotráfico, para a partir de allí, nada más y nada menos, colocar una recompensa que no tiene tampoco antecedentes en el mundo. O sea, el viejo oeste es ya una caricatura con lo que en pleno siglo XXI está haciendo los Estados Unidos de América. En este caso contra un presidente legítimamente constituido que ganó en buena lid unas elecciones que quisieron luego desvirtuar, bañando de sangre el país, ocasionando, como sabemos, en apenas día y medio, 29 de julio y 30 de julio, 28 fallecidos, cuyos autores intelectuales fue esa extrema derecha auspiciada por los Estados Unidos que no solo cantó fraude, sino llamó literalmente a un levantamiento cívico-militar que el pueblo y la Fuerza Armada rechazó. Sin embargo, utilizaron armas no convencionales, captaron personas que han declarado ante el Ministerio Público que los drogaron a muchos de ellos
por $20, por $30, por $40 para disparar, para matar en los términos que conocimos, para quemar lugares públicos y privados, pero fueron derrotados. Esa escalada quiso luego tener otro punto de inflexión con el aguaje totalmente también al margen de la ley, pero parte de todo este plan de la presunta autoproclamación al estilo del dictador Carmona y del tristemente célebre Guaidó, que quiso hacer el prófugo de la justicia, Edmundo González. Todo ello fue derrotado por la Fuerza Armada, por el pueblo, por las instituciones, durante todo el año 2024 y todo este año 2025. Ante tales derrotas, porque tenemos que ver un contexto geopolítico importante, al imperio estadounidense, escuchando las peores consejas de los voceros sionistas que trabajan allí, escalaron en esta acción que tiene como coartada una falsa, una hipócrita lucha contra el narcotráfico. Porque yo me hago una pregunta: ¿cuál es el país con mayor sembradío de marihuana y productor de marihuana en el planeta Tierra? La marihuana, como sabemos, totalmente transgénica, cuyas semillas son inyectadas, y el daño que causa ahora es 4, 5, 6 veces mayor del que pudo haber ocurrido hace 20, 30, 40 años atrás. ¿En qué país se produce esa droga letal? En los Estados Unidos de América. Es el mayor productor de marihuana. ¿Cuál es el país que tiene casi todos sus estados federales legalizada la droga? Estados Unidos. Entonces de pronto aparece esta conseja de querer acusar a Venezuela, a México, a Colombia, de ser ese eje supuestamente líder del narcotráfico, y colocar a Venezuela y las autoridades venezolanas, civiles y militares, como parte, nada más y nada menos, vean esta tamaña ridiculez del cartel de Sinaloa. De Venezuela a México, calculemos en kilómetros cuadrados cuánto hay de geografía. ¿Qué tiene que ver Venezuela con el cartel de Sinaloa, por Dios? O con lo que puede ocurrir en Colombia. La ONU, y eso tiene que decirse, ha declarado, ha escrito, ha difundido material que puede ser de consulta, donde coloca a Venezuela como uno de los países que mayor combate exitoso ha hecho contra el narcotráfico, y eso merece un fuerte aplauso de todos nosotros como pueblo. Las Naciones Unidas lo ha declarado. Y ahí están los resultados. Permanentemente salen los resultados, las toneladas incautadas, porque Venezuela ha sido usado como un país de tránsito para ese tráfico de drogas. Pero el récord en todo el hemisferio occidental lo tiene Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, liderado por los gobiernos inicialmente del presidente Hugo Chávez y luego del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, utilizar la excusa de la lucha contra el narcotráfico para, desde allí, y esa es la verdadera trama, ¿hacer qué? Amenazar con invadir Venezuela, con matar inocentes, autorizando al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra Venezuela, Colombia y México, lo que llaman guerra de asedio, que forma parte de lo que son las fases de la guerra híbrida. Ahora estamos en esa fase de la guerra híbrida. No solamente es provocar miles y miles y decenas de miles de migrantes por las sanciones económicas. Cuando hablemos de migrantes, veamos el origen. Venezuela más bien ha sido receptor de migrantes. Pero ¿por qué ocurre o por qué ha ocurrido que venezolanos hayan migrado a otros países? Eso tiene una fecha. A partir de la escalada de sanciones económicas contra nuestro país.
del 2015 en adelante. Eso ocasiona, para los que no lo saben, la brutal promoción de migraciones forzadas. Dentro de la guerra híbrida está el uso de redes, de televisión, de radio, de prensa, para lavar cerebros y justificar lo malo en bueno y lo bueno convertirlo en malo y así sucesivamente. Entonces se engaña al mundo con el tema de los derechos humanos también. Los principales violadores de derechos humanos entonces ahora certifican supuestamente a los países que violan o no derechos humanos. Eso no se había visto nunca, pero son las excusas que utiliza el imperio, la Unión Europea, para asediar naciones que no forman parte de su geopolítica, que no forman parte de ser satélites o países lacayos de su acción criminal, que busca finalmente aplastar a los pueblos para robarse toda la riqueza. En el caso venezolano, petróleo, gas, coltán, agua, carbón, hierro, oro. Ese es el fin último. Por lo tanto, sabemos la razón y la he querido explicar y exponer muy brevemente de todas estas acciones que se convierten no solamente en una guerra de asedio, sino en una amenaza permanente contra un pueblo pacífico como es el pueblo venezolano que está luchando por emprender, por salir adelante y por lograr una Venezuela mejor, un mañana mejor para toda nuestra familia. Por eso es que todas las encuestas revelan en un 90% el rechazo a ese tipo de acciones, que más bien el mundo se está dando cuenta de cómo, al peor estilo de las películas de terror de Hollywood, se quiere hacer esta narrativa para justificar cualquier acción criminal que bañe de sangre en nuestro país. Entonces las instituciones tenemos que dar un paso adelante, que es lo que ha hecho el Consejo Moral Republicano el día de hoy, 18 de agosto. Por lo tanto, luego de hacer este preámbulo, voy a leer el comunicado y darle la palabra al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y a Gustavo Vizcaíno, Contralor General. Poder Ciudadano repudia ataques imperiales contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Caracas, 18 de agosto del año 2025. El Consejo Moral Republicano, órgano principal del Poder Ciudadano, integrado por el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, en sesión especial realizada este 14 de agosto, aprobó repudiar categóricamente la grotesca e infame maniobra del gobierno de los Estados Unidos que ha anunciado el aumento a $50 millones de una supuesta recompensa por la captura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global. Esta acción forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela y está diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana que apuestan por la violencia tras haber sido derrotados en el terreno democrático. Pretender vincular al jefe de Estado venezolano con estructuras criminales no solo es una calumnia infame, sino un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico. Frente a esta narrativa falsa y malintencionada hay una verdad irrebatible. El Estado venezolano
bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con los órganos del sistema de justicia, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional. Quienes hoy lanzan acusaciones infundadas desde el extranjero omiten deliberadamente estos avances, intentando presentar sin lograrlo a Venezuela como un Estado fallido, cuando en realidad hemos demostrado soberanía jurídica, eficiencia institucional y resultados concretos en defensa del orden público y la dignidad nacional. El Consejo Moral Republicano denuncia esta nueva campaña como una operación ilegítima que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en múltiples tratados internacionales. Este poder ciudadano reafirma su compromiso con el pueblo venezolano, nuestra soberanía, la justicia y la paz. Firmamos quien les habla como fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, el licenciado Alfredo José Ruiz Angulo, defensor del pueblo, y el doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno, Contralor General de la República. Estamos escuchando parte del pronunciamiento que está realizando a esta hora el fiscal general de la República como parte del Consejo Moral Republicano junto al Contralor General de la República. Ahí lo veíamos, las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Derek William Saab, quien en nombre del Consejo Moral Republicano se pronuncia de manera clara e inequívoca, decía, en defensa de la integridad moral y ética del presidente Nicolás Maduro Moros, víctima, explicaba, de una feroz campaña que no tiene precedentes en el hemisferio occidental. Vamos a escuchar. Poder ciudadano del Consejo Moral Republicano, todos esos ataques sistemáticos contra todo el pueblo venezolano y contra su jefe de Estado. Ya no es nuevo, es parte de un ataque sistemático como antes, en nombre de la libertad y los derechos humanos, tratar de destruir toda posibilidad de acuerdo, todo el derecho internacional, tratar de destruir, fíjense, como hace 80 años se lanzaron 2 bombas atómicas, no contra un cuartel militar, no contra un acorazado, un barco de guerra, sino contra 2 poblaciones densamente pobladas como fueron Hiroshima y Nagasaki, tratando de causar el mayor dolor, la mayor angustia, el mayor sufrimiento de personas no combatientes, niños, niñas, ancianas, personas que estaban en su quehacer cotidiano. Así desde hace 10 años se declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, y a partir de allí lo primero que se hizo es atacar a los niños y las niñas, evitar que los fondos llegaran precisamente a los trasplantes de estas personas, de estos niños y niñas que se pudieran operar, que la salud, que no se pudieran traer vacunas. Y en nombre entonces de la lucha contra el narcotráfico, no tratan de evitar la producción, el consumo, el dinero del narcotráfico, donde el gobierno de Estados Unidos dice que el 80% de las drogas entran por la costa oeste, y sin embargo ellos dedican todos sus recursos a proteger la costa oeste y atacar lo que ellos llaman el sur. Lo que vemos entonces que es una excusa más, como se está usando también el derecho de veto, el derecho internacional, para proteger, para permitir que se siga entonces asesinando niños y niñas en Gaza, es decir, usando su derecho de veto para evitar entonces que haya un acuerdo de protección para frenar ese genocidio que se está dando tan terriblemente en Gaza en este momento. Por eso rechazamos entonces todas estas acciones que van no solo contra los derechos humanos, no solo contra el jefe de Estado, sino que tratan entonces de evitar
todos los acuerdos en materia de derechos humanos, de derecho internacional que existe en la Carta de Naciones Unidas, pues se va entonces para destruir todos esos acuerdos de Naciones Unidas sistemáticamente, entonces tratando de bloquear cualquier posibilidad de acuerdos internacionales para la paz, para el entendimiento, y por eso entonces rechazamos esa actitud, no solo contra el jefe de Estado, sino también contra toda América Latina, con esa orden de que entonces es usar las armas, lo que he usado siempre, es decir, la fuerza para destruir las personas que no están de acuerdo con ese procedimiento, por ejemplo, con lo que es el tratar de progresar independientemente, la autodeterminación de los pueblos, la integridad de todos los pueblos, la autodeterminación. Y por eso entonces rechazamos categóricamente este ataque explícito contra el jefe de Estado, pero también contra toda la nación venezolana. Muchas gracias. Muchas gracias, defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo. Ahora tiene la palabra el Contralor General de la República, Gustavo Vizcaíno. Muchas gracias, doctor Tarek, y muchas gracias a todos los presentes. Primero saludar desde la Contraloría General de la República a nuestro pueblo. Y ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes ante todo a nuestro pueblo. No nos escuchan. Aló. Okay. Buenas tardes, doctor Tarek, muchas gracias, presidente del Consejo Mundial Republicano, doctor Alfredo Ruiz, miembro también del Consejo Mundial Republicano, defensor del pueblo. Bueno, como miembro de este Consejo Mundial Republicano, quiero expresar nuestro más rotundo rechazo a las declaraciones infundidas por la secretaria representante de la Fiscalía General de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Son acusaciones que son infundidas, temerarias, como lo dijo nuestro comunicado, un expediente virtual. Por lo tanto, desde la Contraloría General de la República le damos la total aceptación al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en estas acusaciones que pretende esta representante de los Estados Unidos, Pamela Bondi, ponerle precio al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente electo el pasado 28 de julio del año pasado, cuando el pueblo determinó contundentemente que el presidente Nicolás Maduro era el presidente constitucional de la República de Venezuela. Todo el pueblo venezolano rechaza enfáticamente y categóricamente todas estas acusaciones absurdas, infames contra el presidente de la República, y desde la Contraloría General de la República exigimos el mayor respeto de nuestro presidente de la República, de nuestras instituciones, de nuestras autoridades y sobre todo de nuestro pueblo. Y quiero traer a colación de una réplica del comunicado que emitimos hace poco de este máximo órgano de control fiscal, miembro del Consejo Mundial Republicano, con respeto hacia nuestro país, nuestras instituciones y hacia el presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, así como hacia la voluntad manifestada por millones de venezolanos y venezolanas que desean seguir viviendo libre, vivir en estabilidad y en santa paz. El presidente Nicolás Maduro Moro es un hombre de paz. Se ha reunido en el ámbito constitucional con todos los representantes extranjeros y internos, con todas las personas que hacemos vida, para llevar el diálogo de la paz. Por lo tanto, desde la Contraloría General de la República, como miembro del Consejo Mundial Republicano, exigimos el mayor de los respetos a nuestro país, a nuestras autoridades y al presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias, doctor Tarek. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros colegas. Yo creo que ha quedado bien clara la posición del Poder Ciudadano, una posición esclarecedora, no solamente bajo el principio de cooperación que debe regir entre todos los poderes públicos, ya que nos estamos pronunciando como poder ciudadano,
y el órgano del poder ciudadano es este Consejo Moral Republicano. Por estas tres instituciones claves para la democracia, para la justicia, para la paz, rechazando de manera contundente esta acción que incluso, para terminar, quiero esta reflexión que siempre debemos aprovechar para el debate. Cómo desde los imperios, tanto Estados Unidos de América como la Unión Europea, utilizan, incluso con un lenguaje a veces totalmente perverso, desde una llamada izquierda falsaria, dividir el movimiento revolucionario venezolano, latinoamericano, mundial, utilizando temas, por ejemplo, como el de los derechos humanos, al cual hice referencia. Dentro de la guerra híbrida, el lawfare, ustedes verán que siempre aparecen como claves de escaladas para invadir un país que no le es afecto a la geopolítica imperial de los Estados Unidos, el tema de los derechos humanos o la lucha contra el narcotráfico, y habrá variantes. Yo siempre invito a que leamos los orígenes de cómo surgió todo esto, utilizando la CIA, utilizando el Mossad israelí. Frances Stoner escribió un libro que, digamos, es primigenio en los estudios sobre este tema. Cómo se utiliza las ONGs, intelectuales de izquierda, artistas, etcétera, para desde adentro promover a través de una guerra cultural que la CIA auspicia, y muchas veces el intelectual, el presunto luchador, el artista, etcétera, ni siquiera sabe porque está tercerizado, con el fin de dividir el movimiento revolucionario, los gobiernos legítimamente constituidos que tengan un concepto ideológico, programático de izquierda, utilizando temas morales, temas de lucha supuestamente por la paz, etcétera, cuando en el fondo, ¿qué logran o qué buscan? Dividir, debilitar ese movimiento para justificar luego de esa atomización la toma del poder. Pues Venezuela será ejemplo hoy, mañana y siempre de que no nos van a dividir. Y este ejemplo que estamos dando hoy todas las fuerzas institucionales del país, las fuerzas policiales, civiles, militares, en defensa del ciudadano presidente de la República como jefe de Estado, es inequívoco. La señal es muy clara, Venezuela ha vencido y vencerá. Muchas gracias. Así es, Marilyn, hemos escuchado el pronunciamiento del Consejo Moral Republicano. La señal es muy clara, Venezuela ha vencido y vencerá, decía el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien en nombre del Consejo Moral Republicano se pronunció en defensa de la integridad moral y ética del presidente Nicolás Maduro Moros, víctima, reiteramos, de una feroz campaña que no tiene precedentes, decía el fiscal, en el hemisferio occidental. Así finaliza este avance de Último Minuto por Telesur. Manténgase junto a nosotros las 24 horas.